gusto poder verlos nuevamente. Mi nombre es Pablo Vázquez. Para el que no me conoce, llevamos unos buenos par de años ya aquí en la iglesia junto a mi familia. Y a lo mejor no nos había visto estas semanas porque estábamos de vacaciones. Disfrutamos harto y harto. Son las ventajas de tener una esposa profesora que tiene casi todo el verano de vacaciones, entonces uno ahí se puede programar para tener unas vacaciones extensas y bien recorridas. Vamos a continuar, ¿cierto?, con lo que ha sido esta serie de verano. Y yo sé que usted como buen, no alumno, ¿cierto? No somos alumnos acá en la congregación, pero sí como buenos seguidores, ¿cierto?, de las series que estamos haciendo. Yo sé que usted ya se aprendió de memoria el versículo clave de esta serie. A ver. ¿Se acuerda de la cita? Juan 20. A ver. Le pido que busque entonces este versículo porque vamos a darle lectura. Para aquellos a quienes nos han pedido exponer, ¿cierto?, en esta serie, ha sido desafiante porque la gran conclusión de toda la serie ya nos la entregaron, ¿cierto?, en la primera semana el hermano Patricio con este versículo. Entonces el desafío, ¿cierto?, es cómo aplicamos estos dos versículos en cada una de las series o en cada una de las predicaciones. El texto clave entonces es Juan 20, 30 a 31, ¿cierto? Y dice: y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, al creer, tengáis vida en su nombre. Hoy me ha tocado el privilegio de predicar y la responsabilidad de predicar la palabra del Señor, y vamos a ver un milagro que, según muchos de mis compañeros, es uno de los más conocidos, y es la alimentación de los 5,000. Lo digo así porque dentro de las conversaciones, ¿cierto?, para preparar esta predicación, al que yo me preguntaba: ¿cuál te va a tocar a ti? ¿Cuál te va a tocar a ti? Y a mí dije: bueno, a mí me toca la alimentación de los 5,000. Te tocó el más fácil. Le pregunté a David el otro día: te tocó el más fácil, pues, hermano, me dijo. No le pregunté al pastor Jaime, pero seguro que si le pregunto me dice lo mismo, ¿cierto? Y no es fácil, nunca es fácil predicar la palabra del Señor, pero sí porque este pasaje es bastante conocido, es bastante predicable, es bastante... está siempre en la memoria, ¿cierto?, de aquellos que incluso hacen sus devocionales diarios. ¿Por qué? Porque este es el único milagro que está descrito en los 4 evangelios y con muchos detalles en cada uno de los relatos. Si quieren anotar ahí, está en Mateo 14, 13, 21, Marcos 6, del 30 al 44, en Lucas 9, del 10 al 17, y en Juan capítulo 6, del 1 al 14. Vamos a tomar esta mañana, hermanos, como texto base el relato de Marcos 6, 30 a 44, por lo que pido que vaya buscando ya en su Biblia. Pero igual vamos a ir tomando datos extras que nos aportan cada uno de los evangelistas de este relato. Pero antes de leer, quiero hacerle una pregunta. Y quiero que sea una pregunta que le esté dando vuelta durante toda esta predicación. Si yo le preguntara a usted: ¿por qué hoy te congregas en Vida Nueva? A lo mejor hay mucha gente que está llegando recién a la iglesia, a lo mejor otros ya llevamos un poco más de tiempo, pero le pido, hágase esta pregunta a sí mismo y pregúntese a sí mismo: ¿por qué hoy estoy en esta mañana en esta congregación? Si lo quiere compartir con la persona que está al lado, le doy un minutito, ¿cierto? Pero saquemos a lo mejor lo que
lo que se podría decir siempre, ¿cierto? Por la doctrina, por la palabra. Amén, si vino por la palabra, pero espero estar a la altura. Pero trate de pensar un poquito, ¿por qué hoy día usted se congrega en la Iglesia Bautista Vida Nueva? Mientras yo busco el versículo y le damos lectura. ¿Ya le dio vueltas en su cabeza? Marcos 6, del 30 al 44. Le invito a leer conmigo la palabra del Señor. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado. Y él les dijo: venid, apartaos de los demás a un lugar solitario y descansad un poco, porque había muchos que iban y venían, y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. Y se fueron a la barca a un lugar solitario, apartado. Pero la gente los vio partir, y muchos los reconocieron y juntos corrieron allá a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y cuando era ya muy tarde, sus discípulos se le acercaron diciendo: el lugar está desierto y ya es muy tarde. Despídelos para que vayan a los campos y las aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Pero respondiendo él, les dijo: dadle vosotros de comer. Y ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos y compremos 200 denarios de pan y les demos de comer? Y él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ved. Y cuando se cercioraron le dijeron: 5 y 2 peces. Y le mandó que todos se recontaran por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 y de 50. Entonces él tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, los bendijo. Y partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran. También repartió los 2 peces entre todos. Todos comieron y se saciaron. Y recogieron 12 cestas llenas de los pedazos y también de los peces. Los que comieron los panes eran 5.000 hombres. Antes de pasar a los puntos, le voy a pedir que si usted está anotando ahí, anote estas 3 palabritas. 1, escenario. 2, reacción. Y 3, resultado. ¿Ya? Escenario, reacción, resultado. Vamos a partir por el escenario, ¿ya? El escenario, hermanos, es una multitud. ¿Alguna vez se ha preguntado de dónde se origina esta multitud? Porque de repente llega, digamos, a la historia y vemos, si la leemos así, nos damos cuenta que ya hay una multitud de al menos 5.000 hombres siguiendo a Jesús. Pero sabe, existen 2 hechos muy importantes antes del relato de este milagro que se nos presentan en el mismo Marcos. Por un lado, si usted sube un poquito en el capítulo, va a ver algo que dice la encomendación de los 12. Jesús había encomendado a los 12 que fueran a distintas partes con la autoridad para sanar enfermos, echar fuera demonios y predicar sobre el arrepentimiento. Todo en el nombre de Jesús. Y el segundo evento relevante es una muerte muy importante que se da, ¿cierto?, en los evangelios. ¿Escuché por ahí quién? Juan el Bautista. El rey Herodes ya había ejecutado a Juan en la cárcel en este punto de la historia, pero escuchaba, hermanos, que a las multitudes hablar de que este Jesús, al parecer, era aún mayor que este Juan el Bautista. Algunos decían incluso que era la reencarnación de Juan el Bautista. Otros decían que incluso era el profeta Elías, que había también reencarnado en este Jesús y había venido a hacer todos estos milagros, ¿cierto?, y señales. O alguno de los profetas antiguos. Entonces, hermano, a esta altura la fama de Jesús ya se había extendido bastante a través de todo el territorio. Y muchos seguidores de Juan el Bautista, tras su muerte,
habían quedado desamparados, ¿cierto? Entonces Jesús, sus milagros y los rumores acerca de él, de alguna u otra manera les devolvía cierta esperanza de saber a quién seguir. Bueno, el escenario entonces se produce al volver los 12 para informarle a Jesús de todas las cosas que habían hecho en su nombre, ¿cierto? Lo dice el versículo 30. Y siguiéndoles a ellos una enorme multitud que probablemente se formó al seguir a los apóstoles y sus señales, para conocer en primera persona, ¿cierto?, a este Jesús del cual los 12 proclamaban. Y aquí le quiero dejar una primera aplicación. ¿Usted se acuerda o recuerda cuando usted se acercó a Dios por primera vez? ¿Recuerda cuáles fueron sus motivaciones? Muchos de esta multitud, ¿cierto?, claramente venían tras los milagros, ¿cierto?, que Jesús y sus discípulos estaban haciendo, porque por supuesto tiene que haber llamado muchísimo la atención de la gente. Y aún más, ¿cierto?, la oportunidad de beneficiarse de estos milagros. Entonces, hermano, ¿cuál es la motivación de tu corazón hoy? ¿Nos acercamos a Dios por lo que Él es o por el beneficio que nos puede traer? Que ojo que es un beneficio que puede ser tangible o intangible. Porque muchas veces cuando yo he preguntado, ¿cierto? Bueno, ¿por qué te congregas, cierto? ¿Por qué vas a la iglesia? No, porque hay un buen grupo, se genera compañerismo, hay un montón de buenas razones para congregarse, hermano. Y es verdad. Pero ¿cuánto de eso tiene que ver solamente con nuestro propio bienestar? O nuestro propio sentirme bien, sentirme tranquilo, estar en mi zona de confort. La reacción. Punto 2. ¿Cuál es la reacción de Cristo a esta escena? Bueno, la escena va continuando así, ¿cierto? Viendo que Jesús, que sus discípulos ya vuelven de lo que les había encomendado, Él les dice y les propone que vayan a un lugar solitario y que descansaran un poco, según el versículo 31. Él entendiendo que ellos probablemente nunca en ese trayecto, me acuerdo que el hermano Enrique también lo comentó en su predicación, ¿cierto? Que ellos estaban constantemente en movimiento y muchas veces no tenían ni siquiera tiempo de comer ni de descansar. Por lo que Cristo piensa en ellos, ¿cierto? Piensa en sus discípulos. Le dice, vamos y subámonos a esta barca y vamos en dirección a un lugar apartado. La gente que los vio partir, hermanos, los reconocieron y empezaron a correr bordando la costa para llegar antes que ellos hacia donde se dirigían, según lo que dice el versículo 33. Si usted lo piensa bien, piense en el mar de Galilea, ¿cierto? Y divídalo en 4 partes. La distancia que según el relato de Mateo nos dice es que empezaron a ir de la costa nordeste hacia la costa noroeste. Lo estoy haciendo en base a como si yo estuviera ¿okay? Nordeste a la otra costa. O sea, prácticamente están cruzando, no a lo mejor completo el mar, pero sí obviamente una distancia grande. Y la gente que empezó a hacer esto, por el arco, corriendo, viendo que la barca hacia dónde avanzaba hasta llegar al otro lado. La reacción de Jesús al desembarcar y ver que esta gente ya estaba ahí, el versículo 34 dice, y al desembarcar, él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Tuvo compasión de ellos. Tuve la bendición, esta vez en vacaciones, de recorrer el sur de Chile. ¿Alguno conoce la región de Valdivia? Es bonito Valdivia, hermano, ¿cierto? Maravilloso. Qué ganas de hacer una hora en Valdivia. De verdad que los parajes son
muy lindos. Y sabe que hay una parte en donde uno puede recorrer Valdivia hacia las afueras, donde hay una bahía que se llama la Bahía de Corral. ¿Ya? Tenemos una localidad que se llama Niebla. Al frente de eso, al medio, hay una isla en el río que se llama la Isla Mancera. Y cruzando casi a la punta de la península, ¿cierto?, de esta bahía, está la ciudad, pequeñita ciudad de Corral. Si usted quiere ir a visitar, antes de llegar a Niebla hay un puerto chiquitito, donde en el verano hay muchas barcas, muchas barcazas. Para llegar a la Isla Mancera hay una barca que sale cada 15 minutos, estoy haciendo casi guía turístico, ¿cierto? Cada 15 minutos, y se demora 15 minutos en llegar a la Isla Mancera, y 15 minutos de vuelta. Si usted quiere atravesar de Niebla a Corral, ese viaje es un poquito más largo, pero se puede hacer en barco. Se demora más o menos 30 minutos en llegar de puerto a puerto. Pero sabe que si usted quisiera ir de Niebla a Corral por tierra, llámese auto, micro, lo que sea, usted se va a demorar más de 4 horas y media. Porque la vuelta que hay que darse es grande. El camino no está muy bueno. Y seguramente se va a encontrar con muchos más problemas que, obviamente, tomar una barcaza y cruzar hacia el otro lado. La distancia que estas personas corrieron, porque dice así que corrieron, era bastante. Según el relato de Mateo, les señaló, como les decía, que fueran de la costa nordeste hacia la costa noreste del mar de Galilea, y el hecho que la multitud llegara ante ellos, antes que ellos, debe haberlos sorprendido mucho. Y la Biblia dice que Cristo tuvo compasión de ellos. Pero la reacción de esta compasión de Jesús ante esta gente no fue por el hecho de haber recorrido, que ya era loable, ¿cierto?, haber recorrido toda esta distancia a pie. ¿Qué dice el versículo 34? Y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Una expresión usada también en el Evangelio de Mateo y también en el Antiguo Testamento, si quiere anotar por ahí en Números 27:17. Pastor Jaime, ¿me puedes hacer una ayuda y leer ese pasaje? Números 27:17. Porque es una expresión que ejemplifica la idea de un pueblo perdido, un pueblo sin rumbo y sin nadie que los guíe. ¿Lo tiene? Si se fijan, ahí está la idea, ¿cierto?, de que hay un pueblo, hay un grupo de personas, pero no hay nadie que los dirija. Se habla mucho, ¿cierto?, dentro de las enseñanzas de lo que es, ¿cierto?, la oveja, el concepto de la oveja dentro de la Biblia. Y se sabe, ¿cierto?, que obviamente para que una oveja haga lo que debe hacer, necesita un pastor que lo oriente a hacer lo que debe hacer. Pero sabe que esta expresión también demuestra la humanidad de Cristo al expresar su actitud hacia los pecadores, hacia todos nosotros. Porque increíblemente, hermano, esta es la misma expresión que aún sigue teniendo hacia toda la humanidad. Tuvo compasión. ¿Por qué? Porque nos vio en algún momento de nuestras vidas también como ovejas sin pastor. Cristo se da cuenta que toda esta multitud está perdida, buscando en Él, buscando en sus discípulos y en sus señales lo llamativo del momento, ¿cierto? Y cuales fueran sus intenciones, no estaban poniendo su atención en las cosas equivocadas. Ahora, hermano, la compasión que tuvo Cristo
tuvo que ver necesariamente con el milagro? Porque si sigo leyendo este mismo versículo, ¿cierto? Dice, y comenzó, ¿a qué? A enseñarles muchas cosas. Antes de cualquier necesidad pasajera, hermano, Cristo se dio cuenta que la necesidad urgente de esta multitud no era el hambre. Hasta este minuto ni siquiera se habla en el pasaje de que ellos a lo mejor podrían haber tenido hambre, sed, cansancio. Cristo se dio cuenta que la necesidad de esta multitud era espiritual. Y esto era mucho más importante que, por ejemplo, sus necesidades físicas. Por lo que el relato que nos dice que Cristo empezó ¿a qué? A enseñarles muchas cosas. ¿Sabe qué? Hay cosas que me llaman mucho la atención cuando uno estudia la palabra, y es como también en este caso Cristo va marcando precedente en cierto orden de cosas, ¿cierto? ¿Usted recuerda el relato de la tentación de Cristo en el desierto? Mateo 4:4 dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál era la tentación que le estaba pidiendo o exigiendo el diablo, ¿cierto?, a Jesús en el desierto? Si tú eres el Cristo, si tú eres Dios, convierte estas piedras en pan. Porque evidentemente Cristo en ese momento tenía hambre, ¿o no? Y esta es la respuesta que les da Cristo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí le quiero dejar otra aplicación, hermano. Porque sabe, ante cualquier necesidad inmediata que nosotros podamos tener, tenemos un Dios misericordioso que sabe exactamente lo que necesitamos. No más, no menos, lo que necesitamos. ¿Usted ante alguna situación se ha sentido con el agua hasta el cuello? ¿O soy el único, como dice el pastor Pato? Pero sabe que ante cualquier situación, ante cualquier problema, ante cualquier adversidad, ante cualquier necesidad, Dios es un Dios compasivo. Pero tal como dice este pasaje, probablemente lo que nos quiere enseñar no está en la necesidad misma, sino en lo que nos quiere enseñar a través de estas situaciones. Punto 3, el resultado. ¿Se acuerda que anotamos? ¿Qué anotamos? Escenario, reacción, resultado. El resultado, ponga ahí al ladito, provisión. O provisión misericordiosa. Ya vamos en el versículo 35. Según el versículo 35, hermanos, son los discípulos quienes invitan a Jesús a despedir a la gente, ya que se hacía tarde, y además le hacen ver que la gente debe ir a los pueblos cercanos a buscar comida por sus propios medios, ¿cierto? Y poder saciarse de todas sus necesidades básicas. Ojo con este punto. Son los discípulos. Discípulos que obviamente ya, después de toda esa vuelta que se dieron, deben haber venido bastante cansados, ¿cierto? No me imagino a Cristo diciendo, ¿sabe qué? Ya suficiente por hoy de enseñarles, me voy a ir con mis discípulos a descansar. La reacción ante esto de Jesús es la réplica, diciéndoles, bueno, ¿tú ves la necesidad? ¿Tú ves que ellos tienen hambre? Bueno, dales tú o denles ustedes.
de comer. Y aquí, obviamente, poniendo los pies bien en la tierra, ¿cierto? Los discípulos, la réplica de los discípulos fue muy lógica. O sea, ¿a qué se aferraron a ellos? A toda la lógica de decir, primero, ¿cómo vamos a alimentar a toda esta multitud? Ni aunque juntáramos todas las chauchitas que a lo mejor podemos tener, no creo que nos alcance para comprarle comida. Dice, ¿quieres que vayamos nosotros a los pueblos y gastemos por lo menos 200 denarios y les demos de comer? Nosotros que venimos cansados y a quienes tú mismo nos invitaste a apartarnos a descansar y comer un poco. Esa parte se la agregué yo, ¿ya? Pero suena, sin ninguna duda, ¿cierto?, como una muy respetuosa queja. O sea, ¿quieres que vayamos nosotros y gastemos por lo menos 200 denarios? Siempre hay que hacer una aclaración, ¿cierto?, que un denario en esta época correspondía al pago de un día de trabajo completo. Entonces, ya hablar de 200 denarios es hablar de una exageración de dinero. O sea, piense que sin descanso entre el medio, para ganar 200 denarios, una persona debía trabajar por lo menos 6 meses y un par de semanas. Sin descanso. Y los discípulos replicaban, y aún así, a lo mejor, no todos alcanzan a comer. Juan, en su relato de este pasaje, en Juan 6, le invito a que vaya a Juan 6, porque hay una escena aquí que Juan la cuenta un poquito más en detalle. Y él cuenta un poquito más en detalle este diálogo. Porque incluso le pone nombre a quien dijo las cosas. Juan 6, versículo 7 al versículo 9. Y aquí aparece el nombre de Felipe. Dice, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no le bastarán para que cada uno reciba un pedazo. Toda la lógica del mundo la tenía Felipe, ¿cierto? Y uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús, acá hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tantos? ¿Sabe dónde está la clave y la diferencia entre Andrés y Felipe? En que Felipe solo vio la situación y vio la forma lógica de resolver esta situación. En cambio, Andrés, ¿a quién acudió? Porque dice, Andrés dijo a Jesús, mira, esto es lo que tenemos. ¿Qué puedes hacer tú con esto? Mientras Felipe recurre, ¿cierto?, a la lógica y al buen cálculo para llegar a una solución, Andrés mira a Jesús, como diciendo, ¿qué podrías hacer tú con esto? Mientras varios pensaron en lo lógico, en hacerlo por sus propios medios, lo que Cristo buscaba era ¿qué? Que dependieran de Él para resolver esta situación. ¿Sabe cómo se llama esto, hermano? Dependencia. Dependencia a la fuente correcta de provisión, que es Cristo. Cristo toma entonces parte, y aquí es donde empieza a ocurrir, ¿cierto?, el milagro. Y el versículo 39 también da un guiño bastante interesante. Dice, y les mandó que hiciesen recortar a todos por grupos sobre la hierba verde.
Y sabe que, hermano, esto es súper interesante porque usted sabe cómo los pastores hacen conteo de sus ovejas o cómo las agrupa para darle seguridad. Precisamente de esta manera, de 100 en 100, de 50 en 50. ¿Se da cuenta que la perspectiva de Cristo frente a esta multitud no había cambiado? Seguía viéndolas como ovejas, sin pastor. Y aquí es entonces donde el milagro ocurre finalmente, ¿cierto? Estos 5 panes y estos 2 peces son bendecidos por Jesús y repartidos a sus discípulos, quienes fueron repartiendo a estos grupos pequeños. Increíblemente, hermano, el versículo 42 dice, y comieron todos y se saciaron. Hermano, no hubo ni uno solo de esa multitud que no haya comido. Y no solo eso, sino que no haya quedado satisfecho. Al punto, hermanos, de que sobraron 12 cestas llenas de comida. Para que ese nivel de comida haya sobrado, significa que de verdad, porque nadie más dijo, aquí no puedo comer más. ¿Usted se ha sentido así en algún momento? Generalmente cuando el hermano Alejandro me invita a almorzar, yo quedo así. Y el versículo 44 dice, y los que comieron eran, ¿cuántos? 5.000 hombres. Y eso también es válido recordarlo, es algo que siempre se enseña, pero no deja de ser sorprendente, hermano. Porque la narrativa bíblica no tiene como característica, cuando enumera personas, contar a todas las personas que estaban, solamente a los hombres. Si hacemos cálculos, ¿cierto? Y eran 5.000 hombres, probablemente debe haber un número similar de mujeres y niños. Por lo que fácilmente, hermanos, esta tremenda multitud no eran 5.000 personas, eran fácilmente 10.000, más de 10.000 personas. Y aquí también quiero dejarle una pequeña aplicación. Hermano, ¿dónde está nuestra dependencia? ¿Nuestra dependencia está en la persona correcta? ¿Acudimos donde debemos acudir cuando tenemos necesidad? Sin duda, hermano, es cierto que el hecho no deja de ser sorprendente, el milagro en sí. Pero ¿sabe qué es lo más, o lo que a mi parecer encuentro aún más sorprendente? Es que Cristo haya tenido compasión. Una característica propia, ¿cierto?, del ser humano, que entre otras cosas que demuestra la humanidad de Cristo. Y si usted quiere ahondar más en esto, ahí tiene al profesor de Cristología, ¿cierto?, que en la Academia Bíblica Forma le va a enseñar a qué se refiere esto. Hermanos, para ir concluyendo, le voy a hacer una pregunta. ¿Usted sabe cuántas veces Cristo realizó este milagro? ¿Mm? Vaya y échele un ojito a su Biblia en Marcos 8. Adelántese un poquito.
Marcos 8, del 1 al 10, nos relata otra alimentación. Pero como dice ahí, ¿alimentación de cuántos? De los 4.000. Hay mucha gente, o eruditos, que en algún momento se plantearon de que esto era como un error en el colocarlo aquí, o fue como que a alguien se le ocurrió y lo puso de vuelta, o no lo anotó. Pero este relato también está replicado en el Evangelio de Mateo. Y para los que creemos en la inerrancia, ¿cierto?, de la Escritura, que significa que la Biblia no tiene errores, la Biblia no se equivoca, que también usted lo puede aprender en la Academia Bíblica Forma. Perdón, hermano, tenemos que hacer estos paréntesis. Ahí el hermano, no, ese lo tengo que hacer yo este año. Bueno, yo le voy a enseñar entonces qué significa la inerrancia de la Escritura en el ramo de bibliología. Dice Marcos 8, ¿cierto? En aquellos días, cuando de nuevo había una gran multitud que no tenía que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la multitud, porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los despido sin comer a sus casas, desfallecerán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sorprendentemente, la respuesta de los discípulos fue, según el versículo 4, ¿dónde podrá alguien encontrar lo suficiente para saciar de pan a estos aquí en el desierto? Hermano, qué memoria más frágil la de los discípulos. Habían pasado 3 días. 3 días. Probablemente uno dijo, oye, ¿y las 12 cestas que quedaron? Es impresionante ver cómo la reacción fue prácticamente la misma, ¿cierto? Y bendito, hermano, sea el Señor, porque la reacción de Jesús también fue la misma. Fue la de mostrar también esta misma compasión. Si se fija, ya la multitud era menor, ¿cierto? De 5.000 hombres, ya estamos hablando de 4.000. Un 20% menos de gente, por lo menos, que al parecer ya había saciado su necesidad. Y junto con eso decidió dejar de seguir y volver a su vida normal. En paralelo, ¿cierto?, los otros evangelios dicen que además de enseñarle muchas cosas, Cristo también los ayudaba, los sanaba, trataba de cumplir su necesidad o de llenar la necesidad que estas personas tenían. Pero junto con haber saciado esa necesidad, ¿cierto?, mucha gente decidió decir, listo, ya obtuve lo que quise, entonces ahora sigo con mi vida. ¿Sabe, hermano? Eso pasa cuando la atención está puesta en la necesidad. Y la atención está puesta en el milagro, en lo temporal, y no en lo sustancial, ni en la fuente de provisión a estas necesidades. Solo bastaron, hermano, 3 días para restarle importancia a la alimentación de toda esta multitud. ¿Sabe, hermano? A veces, por lo menos a mí en lo personal, me cuesta menos que 3 días. Sin duda, Dios y Cristo es una persona llena de misericordia para nuestra vida, ¿o no? Creo que todos en algún momento de nuestra vida podemos dar fe
de que a lo mejor en algún momento yo hice una oración con fe, con dolor, con sufrimiento, con necesidad inmediata. Y Dios en su misericordia proveyó. Amén. ¿Sabe, hermano? Cuando uno sigue leyendo los evangelios, se da cuenta que cuando ya no hubieron milagros, ya no hubo multitud. Finalmente, Cristo quedó con un grupo pequeño de discípulos. Y aún esos discípulos, en un momento de la historia también, se apartaron. Y Cristo quedó solo. Obviamente con un propósito claro, porque así estaba establecido. Pero hermano, Él sufrió en soledad, padeció dolor, humillación y muerte. Y sabe que lo hizo, entre otras cosas, por el mismo motivo que le enseñó ese día a la multitud: mera compasión por usted y por mí. Yo me pregunto, si yo hubiera estado ahí, ¿me hubiera conformado solo con las cosas que Jesús me enseñó? Hermano, cuán agradecidos debemos ser, porque, insisto, todo lo que tenemos es por misericordia suya. Pero lo más valioso que tenemos no son cosas que con el tiempo se pierden. Son sus enseñanzas, hermanos, las que permanecen para siempre. Ahora, ¿somos de aquellos, hermanos, que solo vienen por los panes y por los peces? Que cuando ya estamos saciados en lo temporal de nuestra vida, nos acercamos, ¿cierto?, a Dios, a la vida cristiana, hasta que obviamente esta necesidad se sacia, y ante una nueva necesidad temporal nos volvemos a presentar ante Dios. ¿Recuerda la pregunta que le hice al comienzo de esta predicación? ¿Por qué hoy te congregas en Vida Nueva? Si tú llevas poquito tiempo, dale vuelta a esta pregunta. Si tú ya llevas harto tiempo, ¿por qué te quedaste en Vida Nueva? ¿Porque viste en Vida Nueva una zona de confort a tus necesidades? ¿O porque al contrario, tuviste una necesidad? Tú viste una necesidad y dijiste: Señor, yo podría suplir esa necesidad. Hermano, ojalá que si estamos en el primer escenario, nos movamos rápidamente al segundo escenario. Es fácil pensar que en una iglesia como esta está todo resuelto, ¿cierto? Tenemos un lugar, tenemos medios, tenemos hermanos que se congregan. Pero ¿sabe? La Biblia es muy clara en decir que la mies siempre es mucha y los obreros muy pocos.